Introducción. Comunicar no es hablar, es influir sin esfuerzo. Hablar es una acción cotidiana. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que cerramos el día, estamos emitiendo señales, compartiendo ideas, pidiendo cosas, explicando emociones o simplemente reaccionando. Pero comunicar es otra cosa. Comunicar es un acto intencional. Es el arte de traducir lo que sentimos, pensamos o necesitamos en un mensaje que conecte, influya y deje huella. A lo largo de los años, se ha dado por sentado que hablar es comunicar, cuando en realidad, millones de personas pasan la mayor parte de su vida rodeadas de otras personas, pero sin lograr jamás una verdadera conexión. No por falta de palabras, sino por falta de intención, de estrategia, de sensibilidad. Por eso, esta introducción no es solo un inicio, sino una invitación directa a ver con otros ojos ese poder silencioso que tienes dentro, tu capacidad de comunicarte de forma consciente. La mayoría de los seres humanos subestiman su potencial comunicativo. Creen que solo los grandes oradores, los líderes políticos o los profesionales del espectáculo necesitan habilidades de comunicación. Pero lo cierto es que tu vida entera está influida por la forma en que hablas, escuchas y haces sentir a los demás con tus palabras. Conseguir o no un trabajo. Conectar o no con una persona. Inspirar o aburrir. Resolver o complicar. Todo eso se define, muchas veces, en los primeros segundos de una conversación. Y esos segundos no dependen de lo que dices, sino de lo que comunicas. Porque la comunicación va más allá de las palabras. Es un campo de energía invisible que transmites con tu voz, con tu postura, con tu mirada, con tu silencio, y con cada pequeño gesto que emana de ti sin que te des cuenta. Por eso se dice que la comunicación es tu poder oculto más desaprovechado. Porque, aunque naciste con la capacidad de expresarte, nadie te enseñó cómo afinar ese talento. Nadie te explicó cómo dominar tu presencia verbal y no verbal para que trabaje a tu favor. De niño, probablemente aprendiste a leer, escribir, sumar, restar, pero no aprendiste a comunicarte con claridad, con confianza y con intención. Creciste rodeado de frases como habla bien, exprésate mejor, no seas tímido, pero nadie te mostró un mapa concreto. Este audiolibro sí lo hará. Y comienza con una verdad simple: todo lo que haces, lo estás comunicando. Aunque no digas nada, aunque estés en silencio, aunque pienses que estás siendo neutro, siempre estás diciendo algo. Ese algo puede abrir puertas o cerrarlas. Puede hacerte brillar en una entrevista o pasar desapercibido. Puede convertir una conversación ordinaria en una experiencia inolvidable, o puede sabotearte sin que lo notes. En el mundo actual, donde el ruido es constante y todos compiten por ser escuchados, los que aprenden a comunicarse con intención y claridad se destacan sin tener que alzar la voz. Logran que otros los escuchen, los recuerden y los respeten, no porque hablen mucho, sino porque saben cuándo hablar, cómo hacerlo y desde qué lugar interior emitir cada palabra. Esa es la diferencia entre hablar por hablar y comunicar para impactar. Lo más poderoso de esta habilidad es que no necesitas cambiar quién eres, ni fingir, ni usar fórmulas robóticas. Todo lo contrario. La buena comunicación nace cuando te conectas contigo, con lo que sientes, con lo que crees y con lo que deseas expresar. Solo así puedes proyectarlo hacia afuera con fuerza real. Cuando dejas de querer impresionar y empiezas a querer conectar, algo cambia. Tu tono cambia. Tu energía cambia. Tu autenticidad se vuelve magnética. La gente ya no te percibe como alguien que busca atención, sino como alguien que emite una presencia clara, genuina y coherente. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, se nota, se valora y se recuerda. Muchas veces creemos que para comunicar mejor necesitamos tener más vocabulario, hablar más rápido, sonar más inteligentes. Pero la verdad es que comunicar bien no se trata de parecer inteligente, sino de ser claro. No se trata de hablar mucho, sino de generar impacto. No se trata de caerle bien a todos, sino de transmitir con propósito. Y ese propósito comienza cuando te haces una pregunta esencial: ¿por qué quiero comunicar esto? ¿Qué intención hay detrás de mis palabras? Porque si no hay intención, el mensaje se diluye. Si no hay coherencia entre lo que dices y lo que eres, la conexión se rompe. Y si no hay escucha, no hay conversación, solo ruido. Ahora bien, ¿qué es lo que no sabes que estás diciendo cada vez que hablas? Lo que quizás no sabes es que cada palabra tuya viene acompañada de un paquete invisible. Ese paquete está lleno de emociones, de expectativas, de inseguridades, de gestos, de pausas, de miradas, de vibración emocional.
Cada vez que hablas, la otra persona no solo escucha tu voz, también siente tu energía, interpreta tu lenguaje corporal, percibe tus dudas o tu seguridad, tu presencia o tu ausencia. Puedes decir todo está bien, pero si lo haces con los hombros caídos, los ojos apagados y el tono débil, el mensaje que llegará será otro. Por eso, una de las claves para hablar con cualquiera es ser consciente de ese paquete invisible que viaja junto a tus palabras. El lenguaje invisible es el que más peso tiene en cualquier interacción. A veces, una pausa bien colocada comunica más que 1000 argumentos. Una mirada firme puede decir confío en mí mucho antes de abrir la boca. Un tono cálido puede transformar una crítica en un consejo constructivo. En cambio, una expresión tensa, una risa nerviosa, una postura cerrada o una reacción automática puede enviar un mensaje que jamás dijiste con palabras, pero que se entendió perfectamente. Y en este mundo, donde las percepciones lo son todo, ese mensaje silencioso puede construir o destruir oportunidades sin que tengas tiempo de darte cuenta. Por eso, este viaje que estás a punto de comenzar no es solo un manual de comunicación. Es una guía para despertar una habilidad que ya vive en ti, pero que ha sido apagada, reprimida o mal dirigida. Es un proceso de reconexión con tu voz interior y tu poder expresivo. Se trata de dejar de improvisar cada vez que hablas y empezar a comunicar con un plan, con intención, con claridad emocional. No necesitas ser el más carismático de la sala ni tener voz de locutor. Lo que necesitas es aprender a ser tú mismo con convicción, a dominar tus recursos expresivos, y a comprender cómo funciona el juego invisible de las emociones, la percepción y la conexión humana. Dejar de buscar caer bien es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar. Porque cuando tu intención ya no es agradar, sino conectar, tu presencia se vuelve auténtica. No estás negociando tu valor. No estás mendigando atención. Estás compartiendo desde un lugar de fuerza interna. Y eso lo siente cualquiera, incluso sin saber por qué. A las personas no les atrae tanto lo que dices, sino cómo las haces sentir. Y hacer sentir bien a otros no es adular, no es forzar, no es complacer. Es saber estar, saber leer el momento, saber escuchar, y sobre todo, saber sostener tu verdad con respeto. Esa es la base de toda buena conversación. A lo largo de este audiolibro, irás desbloqueando herramientas que te permitirán entrar en cualquier conversación sin miedo, salir de situaciones incómodas con inteligencia, crear vínculos profundos con desconocidos, y proyectar una imagen de seguridad, claridad y respeto. No importa si eres tímido, introvertido o si sientes que no sabes qué decir. No necesitas cambiar tu esencia. Lo que necesitas es comprender cómo se construye una conversación poderosa y cómo hacer que esa habilidad se convierta en parte de ti. Porque cuando aprendes a hablar con cualquiera, aprendes también a influir sin esfuerzo, a inspirar sin imponer y a liderar con tu sola presencia. Y ese, sin duda, es uno de los superpoderes más transformadores que puedes desarrollar. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. El lenguaje no verbal como arma silenciosa. Cuando entramos a una habitación, nuestra presencia habla mucho antes que nuestras palabras. Lo que la mayoría no comprende es que el lenguaje no verbal no solo complementa lo que decimos, sino que en muchas ocasiones lo contradice o incluso lo anula por completo. Desde el momento en que cruzas una puerta, tu cuerpo emite señales que los demás interpretan al instante, muchas veces de forma inconsciente, pero profundamente influyentes. Esas señales determinan cómo te perciben, si te ven como alguien seguro, dominante, confiable, o todo lo contrario. La postura, la dirección de tu mirada, el ritmo de tu respiración y el espacio que ocupas son indicadores silenciosos de tu estado interno. Puedes decir que estás tranquilo, pero si tus hombros están caídos, tu cuello está rígido o tus manos tiemblan levemente, nadie lo creerá. La comunicación real ocurre desde lo que proyectas, incluso antes de emitir tu primera palabra. Por eso, aprender a dominar el lenguaje corporal es una de las herramientas más poderosas que puedes adquirir si deseas influir, liderar o simplemente conectar de forma genuina con otros. Uno de los errores más comunes es pensar que el lenguaje no verbal se trata únicamente de verse bien o mantener una buena postura. La verdad va mucho más allá. Se trata de alinear tu presencia con tu intención. Un cuerpo que comunica seguridad no es rígido, sino firme. No es agresivo,
sino enraizado. La autoridad no se impone, se proyecta con equilibrio entre control y naturalidad. Por ejemplo, un apretón de mano seguro transmite confianza, pero uno demasiado fuerte puede parecer agresivo. Mantener contacto visual constante puede ser poderoso, pero si es excesivo puede tornarse intimidante. Se trata de calibrar tus gestos, tu energía y tu presencia a lo que el momento exige, sin fingir, pero sí con conciencia. La conciencia corporal transforma tu forma de comunicarte sin que tengas que decir una sola palabra. Además, es clave identificar qué comportamientos minan tu credibilidad de forma inconsciente. Muchos cometen pequeños gestos que los hacen ver inseguros sin notarlo. Tocarse la cara con frecuencia, frotarse las manos, evitar el contacto visual o adoptar posturas cerradas como cruzar los brazos, encoger los hombros o mirar hacia abajo envían señales de incomodidad o desconfianza. Estos microgestos, aunque parecen insignificantes, tienen un impacto inmediato en cómo los demás te perciben. No se trata de evitar cada uno como si estuvieras actuando, sino de aprender a regularlos desde una mayor presencia en ti mismo. Una persona presente, conectada con su cuerpo, respira con profundidad, se mueve con pausa, ocupa su espacio sin disculparse y escucha activamente con todo su ser, no solo con sus oídos. Leer el lenguaje corporal del entorno también es fundamental antes de hablar. Muchas veces las personas entran a una conversación como si todo empezara desde que abren la boca, cuando en realidad la conversación ya está en marcha desde que se cruzaron las miradas. El entorno comunica, cómo están ubicadas las personas, quién domina el espacio, qué tensiones están presentes, qué nivel de energía se respira. Todo eso es información valiosa para adaptar tu aproximación. Por ejemplo, si entras a una sala donde todos están dispersos, distraídos o con posturas defensivas, tu tono y ritmo inicial no puede ser el mismo que si entras a un grupo conectado, abierto y expectante. Saber leer esas señales es como tener un mapa emocional del terreno en el que vas a hablar. Y si sabes leer el terreno, puedes caminarlo con más seguridad y efectividad. Por eso, el lenguaje corporal debe ser cultivado como una disciplina de autoconocimiento. No se trata solo de dominar técnicas, sino de reconectar con tu propio cuerpo para que exprese con coherencia lo que realmente quieres comunicar. La incoherencia entre lo que dices y lo que tu cuerpo muestra es la causa de muchas desconexiones en la comunicación. En cambio, cuando cuerpo y palabra están alineados, el mensaje se transmite con una fuerza que no necesita esfuerzo. Las personas confían en ti sin que tengas que convencerlas. No porque estés actuando, sino porque estás siendo auténtico con conciencia. Esa es la diferencia entre alguien que impresiona superficialmente y alguien que deja una huella profunda. Y es que la autoridad, esa presencia que impacta y transforma, no nace del volumen de tu voz ni de la cantidad de palabras que usas, sino de la forma en que encarnas tu mensaje. Un líder no necesita gritar para ser escuchado, basta con que esté presente de verdad. Su cuerpo es claro, su energía está enfocada, y su lenguaje no verbal respalda todo lo que dice. Aprender a comunicar así no es un privilegio reservado para algunos, sino una habilidad que cualquier persona puede entrenar. Empieza por observarte en situaciones cotidianas, cómo te sientas cuando esperas, cómo caminas, cómo respiras, cuando hablas, qué haces con tus manos cuando estás incómodo. Esa observación te dará una base sólida para comenzar a moldear tu lenguaje corporal hacia una versión más poderosa y coherente de ti mismo. No hay que olvidar que, al final, lo que más impacta en los demás no es lo que dices, sino cómo los haces sentir. Y ese cómo no depende solo de tus palabras, sino de tu presencia. Un silencio bien sostenido puede ser más elocuente que un discurso. Una mirada genuina puede abrir más puertas que un argumento lógico. Un gesto sincero puede sanar más que 1000 explicaciones. Cuando aprendes a usar el lenguaje no verbal como una herramienta consciente, descubres que no necesitas forzar nada. Tu sola forma de estar comienza a influir, inspirar y conectar de una manera que las palabras jamás lograrían por sí solas. Esa es la verdadera magia de la comunicación silenciosa, influir sin esfuerzo, pero con intención. Capítulo 2. Romper el hielo de forma estratégica. Romper el hielo no es solo un arte, es una estrategia. Es el momento en el que se decide, sin palabras explícitas, si la conexión vale la pena o no. Es ese primer instante donde los prejuicios se activan, donde la energía de ambos interlocutores empieza a calibrarse, y donde sin que lo sepamos, alguien empieza a decidir si desea seguir hablando contigo o no. Por eso, aprender a romper el hielo estratégicamente no es un lujo, es una habilidad esencial. Las primeras palabras no deben estar enfocadas en impresionar, sino en despertar la curiosidad.
Ese es el verdadero objetivo de un buen inicio de conversación: abrir una puerta, no empujarla. Y para eso, el mejor enfoque no empieza con una frase preparada, sino con una atención entrenada. Observar, comentar y enlazar. Esa es la fórmula. 3 movimientos simples, pero poderosos. Primero observa. Detente, respira y mira. No con ansiedad, sino con enfoque. Observa detalles, actitudes, objetos, ropa, accesorios, comportamiento. Todo comunica algo. Cada persona tiene una historia visible esperando a ser leída. Si estás atento, verás temas de conversación en cada rincón. Luego comenta. No preguntes de inmediato. Comenta algo que has observado, algo que puedas decir de forma genuina, sin halagos vacíos. Por ejemplo, si alguien lleva un pin interesante, no digas "me gusta tu pin", di "ese pin me recuerda a", y deja que la conversación tome vida. Y luego enlaza. Conecta esa observación con algo más, una historia breve, una experiencia personal, una pregunta abierta, pero nunca invasiva. Cuando enlazas lo observado con tu mundo, estás construyendo un puente. Eso elimina la frialdad del inicio y hace que la conversación fluya de manera natural. Ya no es un cruce entre dos desconocidos. Ahora es un intercambio con propósito. Evitar los saludos forzados o las preguntas cliché es parte fundamental de este proceso. Preguntar "¿y tú a qué te dedicas?" puede estar cargado de buenas intenciones, pero suena a formulario. Si lo haces demasiado pronto, parece que estás evaluando a la persona. Por eso, es mejor enfocar el inicio hacia la experiencia compartida del momento. Si estás en un evento, habla del evento. Si están en una fila, comenta la espera. Si comparten un entorno, úsalo como campo común. Lo importante es mostrar que estás presente, no que llevas frases memorizadas. Las mejores conversaciones nacen del aquí y el ahora, no de preguntas recicladas. Y cuando la otra persona parece no querer hablar, no lo tomes como rechazo personal. Puede estar nerviosa, distraída o simplemente no lista. Aquí es donde la estrategia se refina. En lugar de insistir o retirarte de golpe, puedes cambiar el ritmo. En lugar de seguir preguntando, ofrece algo de ti. Una frase corta, una anécdota ligera, una pequeña vulnerabilidad. Algo que no sea invasivo, pero que muestre que no estás esperando que el otro cargue con todo el peso del diálogo. La mayoría de personas necesita señales de seguridad antes de soltarse. Y cuando tú lideras la energía con calidez y sin presión, es más fácil que respondan. Lo que más bloquea una conversación no es la falta de interés, sino el miedo a equivocarse. Si eliminas ese miedo, si haces que el otro se sienta cómodo contigo, entonces las palabras empiezan a salir solas. Además, es fundamental aprender a leer los microcambios que indican si la conversación va en la dirección correcta. ¿La persona sonríe ligeramente? ¿Asiente con la cabeza? ¿Se inclina un poco hacia ti? Son señales de apertura. Pero si evita el contacto visual, cruza los brazos o da respuestas demasiado cortas, quizás sea momento de ajustar la estrategia, cambiar de tema, o incluso saber cuándo retirarte con elegancia. Porque comunicar también es saber cuándo parar. No todas las interacciones deben forzarse. Y no todas las personas están listas para conectar en ese momento. Eso no te resta valor. De hecho, reconocerlo con madurez te da más poder personal. Con el tiempo, dominar este proceso convierte a romper el hielo en algo natural. No necesitarás pensar en cada paso, porque tu presencia hará gran parte del trabajo. Lo importante es practicar. No en grandes momentos, sino en lo cotidiano. En la tienda, en el ascensor, en la calle. Cada encuentro breve es un entrenamiento. Y cuanto más practiques, más afilada estará tu intuición. Porque conectar no es una habilidad para unos pocos carismáticos. Es una competencia que se puede desarrollar. Y cuando la dominas, no hay situación social que se te resista. No necesitas ser el más elocuente, ni el más extrovertido. Solo necesitas saber cómo abrir una puerta, y dejar que la conversación haga el resto. Capítulo 3. Escuchar para controlar la conversación. Escuchar, en su forma más poderosa, no es una acción pasiva, sino una herramienta de control sutil. Cuando realmente escuchas a alguien, sin apurarlo, sin interrumpirlo, sin pensar en lo que vas a decir después, estás construyendo un espacio invisible de confianza.
Ese espacio es el que permite que la conversación fluya hacia donde tú necesitas, sin necesidad de imponer tu punto de vista o manipular. Las personas se sienten atraídas por quienes las hacen sentir comprendidas. Y cuando alguien siente que puede expresarse sin ser juzgado ni interrumpido, se abre, se relaja y, sin darse cuenta, te entrega las llaves emocionales de su mundo interno. Controlar la conversación no significa dominarla con palabras, sino guiarla con escucha estratégica. Cada pausa, cada silencio colocado con intención, puede hacer que el otro hable más, revele más, se sienta más cómodo y termine confiando más en ti. La verdadera escucha es anticipación emocional. Mientras la mayoría simplemente espera su turno para hablar, quien domina la comunicación está observando cómo cambia el tono de voz, cómo se mueven las manos, si la mirada se desvía o se sostiene, si hay tensión en la mandíbula o relajación en los hombros. Cada uno de esos detalles te informa mucho más que las propias palabras. Es en ese momento cuando puedes intervenir, no para imponer tu visión, sino para guiar la conversación hacia un terreno donde ambos ganen. Esto no se logra con frases vacías de empatía, sino con preguntas que demuestran que estás presente, que estás conectado con lo que siente la otra persona, no solo con lo que está diciendo. Por ejemplo, si alguien habla rápido y ríe mucho, podrías decir, ¿sabes? A veces, cuando alguien está así de animado, suele ser porque hay algo más profundo que le emociona, o quizá le preocupa. Esa frase, dicha con autenticidad, abre la puerta a una conversación real. Además, quien escucha con intención puede notar las contradicciones sutiles. Alguien puede decir, me encanta mi trabajo, pero en el tono se percibe resignación, o sus ojos no brillan al decirlo. Ahí es donde puedes intervenir con una pausa, ¿y qué es lo que más disfrutas de él? La respuesta puede revelar mucho más. Esta forma de escuchar no solo te posiciona como una persona atenta, sino como alguien que comprende más allá de las palabras. Y ese tipo de conexión es magnética. Las personas vuelven una y otra vez a quienes los hacen sentir vistos sin ser juzgados. Esa es la verdadera influencia. Pero hay algo aún más poderoso. Cuando escuchas de verdad, tú controlas tu propia ansiedad. Ya no estás obsesionado con sonar bien o parecer interesante. Estás completamente enfocado en el otro. Y eso, paradójicamente, te vuelve más interesante. Porque mientras todos intentan brillar, tú haces brillar al otro. Y eso es inolvidable. La mayoría de las personas se sienten constantemente ignoradas o malinterpretadas. Cuando tú te conviertes en ese raro ser humano que realmente escucha, automáticamente te elevas por encima del 90% de quienes intentan comunicarse desde el ego o la necesidad de ser aprobados. También es importante entender que no todas las respuestas requieren una respuesta inmediata. A veces, un silencio breve, una mirada atenta, una respiración profunda, dicen más que cualquier frase. Esos silencios bien colocados generan un vacío que el otro necesita llenar. Y muchas veces, lo llena con lo que realmente piensa o siente. No interrumpas ese momento. Déjalo hablar. Porque en ese espacio, te está mostrando su verdad. No todos están preparados para escuchar así. Se necesita coraje para dejar de querer tener el control visible y empezar a ejercer un control invisible, silencioso, basado en la conexión real. Por eso, escuchar para controlar no es manipular. Es acompañar al otro en su camino emocional mientras tú mantienes la dirección de la interacción. Es un equilibrio entre permitir y guiar. No siempre se logra a la primera, pero con práctica se vuelve parte de tu presencia. Las personas sentirán que pueden abrirse contigo, que pueden confiar. Y cuando alguien confía, baja sus defensas. Y cuando baja sus defensas, tú tienes la oportunidad de influir de forma ética, genuina y duradera. Esa es la base de cualquier conversación transformadora. No se trata de quien habla más, sino de quien escucha mejor. Capítulo 4. Preguntar para crear conexión emocional. Las palabras abren puertas, pero las preguntas correctas abren corazones. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas conversaciones se sienten vacías y otras, en cambio, te marcan de por vida, la diferencia casi siempre está en la calidad de las preguntas que se hacen. No en la cantidad de datos que se intercambian, sino en la capacidad de tocar un punto emocional real. Preguntar no es solo una herramienta para obtener información. Preguntar es una herramienta para despertar, para conectar, para transformar. Y aquí comienza la verdadera habilidad. Aprender a preguntar no desde la cabeza, sino desde el corazón. Porque cuando haces una pregunta que desbloquea una emoción,
Estás construyendo un puente directo hacia la conexión humana. Estás diciendo sin palabras, estoy aquí contigo, me importa lo que sientes, no solo lo que haces. Pero hay una verdad que muy pocos admiten. La mayoría de las personas pregunta por costumbre, por educación o incluso por obligación. Y eso se nota. Se nota en la mirada distraída, en el tono automático, en el cuerpo que no está presente. Las personas lo sienten. Por eso, cuando haces una pregunta con verdadera presencia, con atención plena y sin agendas ocultas, la diferencia es tan fuerte que parece mágica. Preguntar con empatía es una forma de regalarle espacio al otro para que pueda mostrarse tal como es, sin miedo, sin juicio. Y eso, en un mundo que nos empuja a vivir con máscaras, es profundamente valioso. Aquí es donde debes entender que cada pregunta que haces, o bien abre un canal de conexión emocional, o bien lo cierra. Si preguntas desde la superficialidad, recibirás superficialidad. Pero si preguntas desde la intención auténtica de conocer al otro, recibirás verdad. Ahora bien, ¿cómo se formulan estas preguntas profundas sin parecer invasivo? La clave está en aprender a leer las emociones que están debajo de lo que se dice. Cuando alguien te cuenta algo, no te detengas solo en los hechos, escucha lo que no se está diciendo. Si una persona te dice que cambió de trabajo, no te quedes solo con la noticia. Observa su tono, su rostro, su lenguaje corporal. Tal vez está emocionada. Tal vez está ansiosa. Tal vez está decepcionada. Cuando percibas esa emoción, usa la técnica del espejo emocional. Devuelve esa emoción en forma de pregunta empática. Si notas entusiasmo, puedes decir, eso suena emocionante. ¿Qué fue lo que más te entusiasmó de este nuevo inicio? Si percibes tensión, puedes decir, eso debe haber sido un gran cambio. ¿Cómo lo viviste tú por dentro? Estas preguntas no son invasivas porque están conectadas con lo que la persona ya expresó, y por eso generan confianza. No estás entrando con la fuerza, estás invitando con respeto. Una conversación poderosa no surge por accidente. Es el resultado de saber cómo crear las condiciones para que el otro se sienta emocionalmente seguro. Eso se logra con escucha real, con pausas que permiten respirar, con silencio cómodo que deja espacio para pensar, y con preguntas que no buscan respuestas perfectas, sino respuestas sentidas. Muchas veces, las preguntas más simples son las más poderosas cuando se hacen en el momento adecuado. ¿Qué significó eso para ti? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué te dejó marcado? ¿Qué sentiste al vivirlo? Estas preguntas invitan a la introspección, despiertan memorias, hacen que el otro vuelva a sentir lo que tal vez había olvidado. Y cuando una persona siente que puede compartir eso contigo, se crea una conexión que no se rompe fácilmente. Pero no olvides algo importante. Así como hay preguntas que unen, también hay preguntas que separan. Las preguntas que nacen desde el juicio, desde la comparación, desde la impaciencia o el interés egoísta, generan una barrera. Preguntar ¿por qué hiciste eso? Puede sonar acusador. En cambio, preguntar ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Abre la puerta a una explicación más humana. El lenguaje importa, el tono importa, la intención importa. Preguntar no es solo decir palabras en forma de interrogante, es una danza emocional que requiere tacto, intuición y respeto. No es lo mismo preguntar por curiosidad que por conexión. La curiosidad quiere respuestas. La conexión quiere comprensión. Cuando lo entiendes, empiezas a usar las preguntas como herramientas de transformación en tus relaciones. En cualquier entorno, personal, profesional, casual, si sabes preguntar bien, te conviertes en alguien memorable. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, muy pocos saben preguntar con profundidad. Y aún menos saben escuchar de verdad las respuestas. Cuando tú dominas esta habilidad, no solo haces que las personas hablen contigo, haces que las personas quieran hablar contigo. Quieran abrirse. Quieran compartir su mundo interior. Y esa es una habilidad que te acompañará toda la vida. Piensa en esto. Cualquier gran amistad, cualquier gran relación, cualquier gran conexión que hayas tenido en tu vida, probablemente comenzó con una buena pregunta y una gran escucha. Ahí está el secreto. Cuando logras transformar una conversación casual en una conversación profunda, no solo elevas ese momento, elevas también tu capacidad de influir positivamente en los demás. Y eso es un poder que no se compra, se cultiva. Con intención, con conciencia, con práctica. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de conversar con alguien, no busques llenar los silencios con frases vacías.
Llénalos con preguntas que abran puertas. Mira a la persona frente a ti como un universo por descubrir. Porque eso es lo que cada ser humano es. Una historia esperando ser contada, una emoción esperando ser escuchada, una experiencia esperando ser compartida. Y si tú tienes la sensibilidad para abrir ese canal con una pregunta bien formulada, entonces estarás haciendo mucho más que conversar, estarás conectando de verdad. Y ese tipo de conexión no solo transforma al otro, te transforma a ti también. Capítulo 5. El carisma no se nace, se construye hablando. El carisma no es un don divino reservado a unos pocos afortunados. Es una habilidad comunicativa que se entrena, se refina y se adapta al contexto, como cualquier otra. Muchas personas creen erróneamente que para ser carismático hay que ser extrovertido, tener un pasado brillante o contar con una voz naturalmente encantadora. Pero eso es una ilusión que limita el crecimiento personal. El verdadero carisma no nace de ser ruidoso, sino de ser auténtico, presente y estratégicamente expresivo. No se trata de impresionar, sino de resonar con quien tienes enfrente. Cuando hablas con una persona que te escucha activamente, que calibra sus palabras, que ajusta su energía al momento y que te hace sentir importante, estás ante alguien que ha construido su carisma con intención, no con talento nato. Y tú también puedes hacerlo. Todo empieza por comprender que sonar interesante no depende del contenido espectacular de tus historias, sino de cómo las compartes. Una anécdota simple puede volverse fascinante si sabes jugar con las pausas, variar tu tono, introducir detalles sensoriales y transmitir emoción genuina. Muchas veces, las personas más carismáticas no son las que tienen las mejores historias, sino las que saben envolver a su oyente dentro de ellas. Para lograr esto, no necesitas exagerar ni mentir, sino volver consciente la estructura de lo que cuentas. Introduce contexto que genere expectativa, describe un conflicto que capte la atención y resuelve con una lección que aporte valor o conexión emocional. Este esquema convierte cualquier intercambio en una experiencia memorable. Cuando no sabes qué decir, no entres en pánico ni recurras al silencio incómodo o a frases de relleno. Usa ese momento como una pausa estratégica para observar y conectar. Haz una pregunta sobre algo en el entorno, comenta una observación que haya pasado desapercibida, o simplemente reconoce con honestidad el momento diciendo, por ejemplo, es curioso, me he quedado en blanco, pero justo estaba pensando lo interesante que es esto que acabamos de ver. Esa vulnerabilidad auténtica puede desarmar a la otra persona y crear una apertura mucho más poderosa que cualquier frase brillante memorizada. El verdadero carisma muchas veces se construye no sabiendo qué decir, sino manejando esos vacíos con naturalidad y confianza. Los rituales conversacionales son pequeños hábitos que crean una identidad comunicativa sólida. Por ejemplo, siempre saludar con energía sin ser forzado, mantener contacto visual amable al hacer preguntas, sonreír con intención al final de ciertas frases, o repetir ciertas frases propias que se vuelven tu sello. Estos rituales generan previsibilidad positiva y hacen que las personas se sientan cómodas contigo. Son señales no verbales y verbales que refuerzan la coherencia de tu presencia. Y cuanto más los entrenas, más naturales se vuelven, hasta el punto en que forman parte de tu carisma de forma orgánica. Tu tono de voz, el volumen con el que hablas y las pausas que introduces son herramientas de poder silencioso. Un tono estable transmite serenidad. Un volumen adecuado transmite control. Y las pausas transmiten autoridad, porque muestran que no tienes prisa ni ansiedad. Hablar demasiado rápido suele proyectar nerviosismo, mientras que hablar demasiado despacio sin intención puede transmitir inseguridad. Encuentra tu ritmo natural, pero ajústalo estratégicamente para captar y sostener la atención. Cuando haces una pausa antes de decir algo importante, das espacio a la anticipación. Cuando elevas ligeramente tu tono al introducir una idea clave, creas tensión positiva. Y cuando bajas tu voz para enfatizar una conclusión, generas impacto emocional. Todo esto se entrena observándote, grabándote y ajustando conscientemente tu estilo de comunicación. El carisma no consiste en hablar todo el tiempo ni en querer dominar la conversación. Consiste en generar una atmósfera en la que las personas quieren quedarse, en la que se sienten vistas, comprendidas e inspiradas. Esto se logra aprendiendo a modular tu energía según el momento, sabiendo cuándo liderar y cuándo seguir, cuándo hablar y cuándo escuchar. Se trata de sincronizar tu expresión con la energía emocional del otro, y dirigirla sutilmente hacia donde deseas. Las personas más magnéticas no son las que más se muestran, sino las que hacen que los demás se muestren sin esfuerzo. Una herramienta poderosa para elevar tu carisma es aprender a cerrar conversaciones con intención.
No desaparezcas del diálogo como si no tuviera importancia. Aprende a dejar una huella emocional al despedirte, ya sea con una frase breve, pero significativa, un gesto de agradecimiento, o una simple mirada que diga me importó este momento. El carisma se construye también con los finales, porque es lo último que se recuerda. La forma en que cierras cada interacción define si las personas querrán volver a verte, escucharte o hablar contigo. Finalmente, recuerda esto, no se trata de convertirte en alguien que no eres, sino de convertirte en la mejor versión comunicativa de ti mismo. El carisma se construye desde la autenticidad, pero también desde la intención. No basta con ser tú mismo si no sabes cómo expresarlo de forma que inspire, conecte y eleve a los demás. Hablar con carisma no es hablar más, es hablar mejor. Es saber cuándo decir algo, cómo decirlo y, sobre todo, para qué lo dices. Y eso se entrena cada día, con cada conversación, con cada oportunidad de conexión que antes pasaba desapercibida. Capítulo 6. Generar conexiones auténticas sin forzar. Conectar con alguien no se trata de encontrar las palabras exactas o el momento perfecto, sino de cultivar una presencia que sea genuina, abierta y sin agendas ocultas. En un mundo donde muchas interacciones parecen ensayadas o manipuladas, la autenticidad brilla como oro. Y no se trata de mostrar toda tu vida en un instante ni de forzar intimidad artificial. Se trata de entender cómo abrir pequeños espacios donde el otro se sienta seguro para mostrarse sin máscaras. Cuando logras esto, no importa si estás hablando 5 minutos o 1 hora, la calidad del vínculo se multiplica. La clave para conectar sin parecer falso, ansioso o necesitado comienza con tu energía interna. Antes de decir una palabra, ya estás comunicando si estás ahí por interés propio o por interés real en la otra persona. La ansiedad por caer bien, por ser aceptado, por impresionar, se siente. Se transmite en la forma en que te inclinas demasiado hacia adelante, en cómo tus palabras buscan validación en cada frase. Por el contrario, cuando estás cómodo contigo mismo, no necesitas demostrar nada. Y esa es una paradoja hermosa. Entre menos trates de impresionar, más auténtico pareces. Entre más estés presente y relajado, más espacio le das al otro para mostrarse también. Una herramienta poderosa y sutil es el truco del caminar paralelo. Imagina que estás caminando junto a alguien, literalmente, hacia una dirección común. No lo jalas, no te adelantas, simplemente acompañas. Esa es la metáfora de una conversación que genera conexión real. En lugar de empujar temas, imponer ritmos o demostrar cuánto sabes, simplemente avanzas al ritmo del otro, sin perder tu identidad. Puedes compartir algo personal solo si el momento lo permite. Puedes hacer una observación emocional solo si el otro ya abrió una puerta similar. No se trata de abrir el corazón con cualquiera, sino de reconocer el terreno emocional en el que están caminando y avanzar juntos, sin presión. Existen señales casi invisibles que te indican si la conexión es mutua o forzada. Por ejemplo, cuando la otra persona mantiene el contacto visual, pero sin rigidez. Cuando sus respuestas se alargan sin que tú las presiones. Cuando empieza a compartir cosas que no vienen al caso, pero que reflejan confianza. También cuando sus microexpresiones, como una sonrisa que se mantiene incluso después de hablar, te dicen que hay apertura. Por el contrario, si responde de forma automática, con el cuerpo girado hacia otro lado, con brazos cruzados o si desvía constantemente la mirada, probablemente la conexión aún no está ahí. Forzarla solo genera incomodidad. Muchas veces, las personas intentan compensar la falta de conexión con más palabras, con más entusiasmo, con más elogios. Pero eso suele tener el efecto contrario. En lugar de intentar llenar los espacios vacíos con contenido innecesario, aprende a respetar los silencios. A veces un me parece interesante dicho con autenticidad tiene más impacto que 3 minutos de discurso sobre ti mismo. Los silencios no son enemigos, son oportunidades para calibrar, para leer al otro, para dar espacio a que surja algo más profundo. El que sabe guardar silencio transmite solidez emocional. Saber cerrar una conversación sin romper el vínculo es un arte que muy pocos dominan. Muchos creen que deben alargar la charla para no parecer groseros, pero eso puede agotar la energía del momento. El cierre ideal ocurre justo antes de que la conexión se desgaste. Una frase simple como me encantó esta charla, ojalá podamos retomarla pronto no solo es elegante, sino que deja la puerta abierta. A veces, terminar una conversación en su punto más alto es lo que la convierte en memorable. Es como una buena canción que sabes cuando termina, no cuando ya nadie la escucha. En definitiva,
Generar conexiones auténticas no es cuestión de fórmulas rígidas, sino de sensibilidad. Sensibilidad para saber cuándo dar un paso adelante y cuándo simplemente estar. Para leer emociones sin que te las digan. Para permitir que la interacción crezca como una planta, con atención, sin prisa, sin forzar. Porque cuando dejas de intentar encajar y comienzas a mostrarte tal como eres, con tus luces y tus sombras, das permiso al otro de hacer lo mismo. Y es ahí, en esa intersección de vulnerabilidad compartida y respeto mutuo, donde nacen las conexiones que realmente transforman. Capítulo 7. Cómo mantener el control en conversaciones tensas. En los momentos de tensión verbal, cuando la temperatura emocional de una conversación empieza a elevarse, no gana quien habla más fuerte, sino quien conserva el control. Esa es la regla silenciosa que muy pocos aplican. Las conversaciones tensas, lejos de ser evitadas, son oportunidades únicas para demostrar madurez emocional, liderazgo comunicacional y verdadera inteligencia interpersonal. Pero esto solo es posible si aprendemos a desactivar tanto nuestro ego como el ajeno, entendiendo que no se trata de ganar, sino de mantener la influencia intacta incluso en medio del desacuerdo. El primer paso para controlar una conversación difícil es dominar tu fisiología. Si tus músculos faciales están tensos, si tus cejas fruncidas delatan incomodidad, si tu respiración se acelera o tus hombros se elevan, estás enviando una señal clara, estás en estado de lucha. Y eso automáticamente pone a la otra persona a la defensiva. En cambio, si logras conscientemente relajar tu postura, respirar profundamente, mantener contacto visual estable y una expresión facial neutra o serena, estás proyectando apertura, estabilidad y control. Tu presencia física se convierte en un mensaje silencioso: estoy aquí para resolver, no para atacar. Cuando el otro se pone a la defensiva, lo peor que puedes hacer es entrar en modo correctivo. Frases como estás exagerando, no deberías sentirte así o no es para tanto lo único que hacen es intensificar el conflicto. En cambio, válida primero la emoción, incluso si no estás de acuerdo con su interpretación. Puedes decir, entiendo que esto te moleste o puedo ver que esto te ha incomodado. Al hacer eso, no estás cediendo tu punto de vista, estás creando una base emocional segura sobre la cual construir el diálogo. Luego, y solo luego, puedes comenzar a ofrecer una perspectiva diferente. El objetivo no es convencer, sino coexistir emocionalmente en una diferencia. Porque la verdadera maestría comunicacional no es imponer la razón, sino mantener la relación mientras sostienes tu verdad. Una técnica poderosa para estas situaciones es reformular las críticas o quejas en forma de necesidades no satisfechas. Por ejemplo, si alguien te dice siempre haces lo mismo, nunca me escuchas, en lugar de responder con un eso no es cierto, puedes transformar la frase en su necesidad real: estás sintiendo que no está siendo tomado en cuenta últimamente. Este cambio de foco no solo baja el tono emocional del intercambio, sino que abre espacio a una conversación más honesta y menos defensiva. Estás invitando al otro a clarificar lo que realmente necesita, no a pelear por su interpretación. Y cuando alguien se siente comprendido, el conflicto comienza a diluirse. Decir verdades incómodas es otro gran desafío. Muchas veces evitamos conversaciones importantes porque tememos herir al otro. Pero lo que daña no es lo que se dice, sino cómo se dice. La clave está en el contexto y la intención. Si tu intención es ayudar, mejorar o proteger, y eso se transmite con tu tono, tu lenguaje corporal y tu forma de introducir el tema, la verdad se recibe mejor. Puedes usar frases puente como: quiero compartir algo contigo porque valoro nuestra relación, o esto es difícil de decir, pero siento que es importante. Eso prepara emocionalmente al otro para recibir el mensaje. Y siempre, después de una verdad incómoda, ofrece un espacio de escucha: ¿cómo lo ves tú? ¿O qué sientes al respecto? Esa apertura desarma la resistencia y permite que la conversación siga fluyendo, incluso si hay desacuerdo. Finalmente, en cualquier conversación tensa hay que prestar atención a lo que no se dice. A veces las palabras duras son solo una máscara de un dolor no verbalizado. Una crítica puede esconder una herida. Una queja puede ser un pedido de atención disfrazado. Si logras ver más allá de las palabras y escuchar la emoción subyacente, podrás responder no desde la reactividad, sino desde la compasión estratégica. Eso no significa permitir abusos, sino reconocer que detrás de todo ataque hay una historia que, si se entiende, pierde fuerza. Aprender a leer la intención oculta no es justificar al otro, es recuperar tu poder de respuesta. Porque cuando sabes que está intentando proteger con sus palabras, puedes decidir cómo actuar sin perder tu centro. Controlar una conversación difícil no es dominarla,
sino guiarla con inteligencia emocional. Es sostener tu verdad sin cerrarte, escuchar sin rendirte, hablar sin herir, y sobre todo, preservar el vínculo mientras se atraviesa la tormenta verbal. Esa es la verdadera comunicación de alto nivel, la que transforma conflictos en oportunidades de conexión más profunda, y desacuerdos en puentes de respeto mutuo. Y quien domina esto, nunca teme una conversación difícil, porque sabe que su silencio, su mirada, sus palabras y sus pausas son herramientas de paz y autoridad al mismo tiempo. Capítulo 8. Técnicas de influencia conversacional sutil. Para influir de forma sutil en una conversación, no se trata de imponer una idea ni de demostrar que uno tiene razón, sino de sembrar una semilla en la mente del otro, con tanta naturalidad y respeto que casi parezca que esa idea nació de ellos mismos. La verdadera influencia conversacional se ejerce cuando el otro siente que llegó por sí solo a una nueva conclusión, sin presión externa, pero guiado por una comunicación inteligente. Y para lograr eso, el primer paso es cultivar la empatía. La empatía no es simplemente ponerse en el lugar del otro, es comprender su marco de referencia, su estado emocional y su disposición al diálogo. Esta sensibilidad es lo que nos permite aplicar la técnica del puente emocional, que consiste en vincular nuestra idea a una emoción o necesidad que la otra persona ya siente. No le hablamos a su mente lógica, sino a sus sentimientos. Por ejemplo, si alguien está frustrado con su trabajo, no lo empujas a renunciar, sino que valida su sentimiento y luego le presentas una visión. Entiendo lo que estás sintiendo, ¿te has imaginado cómo se sentiría levantarte cada mañana motivado por lo que haces? No es una orden, es una imagen emocional, un puente hacia una idea que ellos pueden cruzar si lo desean. Este tipo de influencia sutil se refuerza con la repetición emocional. Pero aquí es clave no parecer manipulador ni insistente. Repetir emocionalmente no es repetir palabras, sino sensaciones. Es tocar una misma fibra desde distintos ángulos. En una conversación profunda, puedes volver una y otra vez al mismo núcleo emocional, como la necesidad de reconocimiento, de libertad o de pertenencia, pero usando diferentes ejemplos, historias o preguntas. Así, sin darte cuenta, construyes una resonancia emocional en la conversación. Y esa resonancia hace que el mensaje se quede grabado, no porque fue dicho muchas veces, sino porque fue sentido varias veces. Además, hablar para que te recuerden implica elegir con cuidado las palabras, el ritmo y hasta el tono con que se dicen las cosas. Las personas no siempre recordarán lo que dijiste, pero sí cómo las hiciste sentir. Y la mejor forma de dejar huella es hablando con autenticidad, usando imágenes concretas, y conectando lo racional con lo emocional. Hay otra clave que no se puede pasar por alto, los momentos de pausa. En una conversación donde buscamos influir sutilmente, saber cuándo callar es tan importante como saber qué decir. Las pausas crean espacio para que el otro reflexione, para que sus defensas bajen y para que la idea sembrada eche raíces. Si llenamos cada silencio con palabras, perdemos la oportunidad de que el otro piense en lo que hemos dicho. El silencio es un aliado poderoso en la influencia conversacional. Asimismo, es importante observar la reacción del otro ante nuestras palabras. ¿Se inclina hacia adelante? ¿Frunce el ceño? ¿Desvía la mirada? Estos microgestos nos indican si el puente emocional está funcionando o si debemos ajustar nuestro enfoque. La sutileza también se apoya en la calibración constante. No todos reaccionan igual ante el mismo mensaje, y por eso es vital adaptar el tono, el ritmo y el lenguaje según la persona que tenemos enfrente. Por supuesto, ninguna técnica funcionará si no hay congruencia. Para que tus palabras influyan, primero deben ser coherentes con tus intenciones y tu lenguaje corporal. La mente humana detecta las inconsistencias mucho más rápido de lo que creemos. Por eso, la mejor manera de influir de forma sutil es siendo completamente honesto en lo que quieres transmitir, pero usando caminos indirectos para que el mensaje se reciba sin resistencia. Esta es la diferencia entre manipulación y persuasión ética. La manipulación busca controlar, la persuasión busca inspirar. Cuando tu objetivo no es ganar la conversación, sino ayudar al otro a ver algo que quizás no había considerado, la influencia se convierte en un acto de generosidad. Un consejo práctico es practicar lo que podríamos llamar preguntas sembradas. Estas no buscan respuestas inmediatas, sino que quedan flotando en la mente del otro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si lo intentaras de otra manera? ¿O has considerado cómo se sentiría si lo vieras desde otro ángulo? Estas preguntas no confrontan, sino que invitan a la reflexión. Y con el tiempo, si están bien formuladas y conectadas a emociones reales, germinan. También es útil contar historias breves o usar metáforas que sirvan como espejo. A veces,
Una historia bien contada tiene más poder que 1000 argumentos lógicos. Una metáfora, al ser indirecta, sortea las barreras mentales y llega al fondo de la mente, donde residen las emociones y creencias. Finalmente, para hablar de manera que te recuerden, es fundamental que cada interacción deje una huella emocional. Eso no se logra con datos ni con frases elaboradas, sino con momentos de verdad. Cuando en una conversación alguien se siente comprendido, validado o incluso retado desde el respeto, esa experiencia se queda con ellos. Es posible que olviden tus palabras, pero no olvidarán la sensación de haber sido escuchados y tocados emocionalmente. Y eso es influencia real. Así se convierte la palabra en un canal de transformación sutil pero poderosa. Porque cuando hablas desde un lugar auténtico y construyes puentes emocionales con tus ideas, no necesitas forzar nada, la influencia fluye naturalmente. Y esa es la clase de poder que transforma relaciones, decisiones y destinos. Capítulo 9. El lenguaje de poder en ambientes profesionales. Hablar con poder en ambientes profesionales no es cuestión de dominar a los demás, sino de que tu mensaje tenga la solidez suficiente como para no ser ignorado. En una sala llena de profesionales, no siempre gana quien tiene la razón, sino quien comunica con claridad, presencia y autoridad. Tu lenguaje, tono, postura y hasta los silencios entre tus frases forman parte de ese poder invisible que decide si tus ideas serán tomadas en cuenta o simplemente pasadas por alto. Lo primero que hay que entender es que cada palabra que usas está cargada de peso o ligereza, dependiendo del marco mental con el que la lanzas. Por ejemplo, si inicias una idea con frases como tal vez esto no tenga sentido, pero estás enterrando tu mensaje antes de que tenga oportunidad de florecer. Este tipo de muletillas disminuyen tu autoridad porque envían señales de duda, de inseguridad, y en contextos profesionales eso es una desventaja crítica. En cambio, sustituirlas por expresiones como una opción a considerar es, o basándonos en estos datos, podríamos, transforma tu presencia de alguien dubitativo a alguien estratégico y enfocado. Cuando participas en una reunión, no se trata solo de hablar más o de usar un tono alto. Se trata de construir un mensaje que se sostenga incluso cuando otros lo cuestionen. Para lograrlo, uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar es el de organizar tus ideas antes de hablar. Pausar unos segundos para estructurar tu intervención demuestra control, madurez y dirección. Las personas que impactan con sus ideas no improvisan cada palabra, saben lo que quieren decir, cómo lo van a decir y qué resultado esperan generar en quienes escuchan. Este nivel de preparación y conciencia se traduce en respeto inmediato. Y lo más interesante es que este poder comunicativo no viene de un cargo, viene de la percepción que los demás tienen de ti como alguien que sabe lo que dice y lo que hace. Una idea mal dicha pierde fuerza. Una idea bien dicha se convierte en influencia. Ahora bien, en ambientes profesionales es inevitable enfrentar desacuerdos. Pero aquí es donde entra en juego una habilidad clave, comunicar una diferencia de opinión sin generar confrontación. La clave está en separar a la persona del argumento. En vez de decir eso está mal, lo cual pone al otro a la defensiva, puedes decir hay otra perspectiva que podríamos considerar o qué pasaría si analizamos esta alternativa. Este tipo de frases desactiva el ego del otro y mantiene el enfoque en la solución. Es diplomacia con claridad. Es firmeza, sin fricción. Es el arte de no retroceder sin tener que chocar. Y eso es poder real en una conversación. Decir no también es una prueba de lenguaje de poder. Muchas personas creen que decir que sí a todo los hace ver como colaboradores ejemplares. Pero en realidad, en contextos de liderazgo, un sí constante sin criterio reduce tu percepción de autoridad. Saber decir no con clase y respeto es una señal de autoliderazgo. No necesitas justificarte en exceso. Basta con usar frases como en este momento, mi enfoque está en otras prioridades, o eso excede mis responsabilidades actuales, pero puedo recomendarte a alguien que pueda apoyarte. Estas frases no solo protegen tus límites, sino que comunican que valoras tu tiempo y sabes cómo gestionarlo. Y eso genera respeto inmediato. El lenguaje de poder también incluye tu comunicación no verbal. Una postura recta, una mirada estable, un ritmo calmado al hablar. Todos estos elementos son leídos de forma inconsciente por quienes te rodean. Transmiten que no estás corriendo detrás de la conversación, sino que estás guiándola. Cuando hablas, no solo están escuchando tus ideas, están observando si tú crees en lo que estás diciendo. Y si tú no proyectas convicción, difícilmente otros lo harán. La seguridad se transmite con la forma, no solo con el fondo. Finalmente, recuerda esto,
En un entorno profesional, no siempre necesitas tener la última palabra. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es resumir, aportar claridad y cerrar con una propuesta concreta. Porque quien estructura, lidera. Y quien lidera la conversación, influye. Aprende a reconocer cuando tu intervención puede dar dirección a la reunión, y úsala estratégicamente. El lenguaje de poder no es gritar más fuerte. Es hablar con tal claridad, madurez y enfoque, que lo que digas no pueda ser ignorado, incluso si lo dices con calma. Esa es la verdadera influencia profesional. Esa es la voz que transforma equipos, proyectos y carreras. Capítulo 10. Reglas para impactar en el entorno digital y social. En un mundo cada vez más virtual, donde las conversaciones ya no están limitadas al contacto físico, saber comunicarte de forma efectiva en el entorno digital se ha vuelto una habilidad crítica. Muchos subestiman el poder que tienen las palabras escritas o el tono transmitido en una videollamada. Pero en realidad, cada mensaje que envías, cada correo que redactas o cada reunión virtual en la que participas es una oportunidad para dejar una impresión duradera, para influir, para conectar o para perder autoridad sin siquiera darte cuenta. Impactar en lo digital no se trata de escribir con emojis o de sonar informal para parecer cercano, sino de encontrar ese delicado equilibrio entre profesionalismo y calidez humana. El primer paso para sonar cercano y profesional al mismo tiempo es entender que tu tono escrito, aunque invisible, sí se siente. Cuando envías un mensaje, no estás comunicando solo información, sino también emociones, urgencia, respeto, empatía, despreocupación, ansiedad. Y muchas veces, sin querer, proyectamos lo contrario a lo que deseamos. Es por eso que antes de enviar cualquier mensaje, incluso uno simple, debes leerlo como si fueras la otra persona. ¿Qué sentiría alguien que no te conoce al recibir estas palabras? ¿Suena cortante, invasivo, demasiado autoritario o quizá inseguro? Antes de cualquier conversación digital, especialmente en videollamadas o presentaciones, la preparación es lo que marca la diferencia entre sonar improvisado y sonar influyente. Muchos creen que, como están en su casa o en un entorno cómodo, pueden relajarse demasiado y dejar que todo fluya. Pero en el lenguaje digital, no tienes el beneficio del cuerpo completo, del lenguaje no verbal completo, y eso hace que todo lo demás, tu voz, tus pausas, tus palabras, cobre mayor importancia. Una preparación mínima debería incluir conocer los puntos clave que quieres transmitir, anticipar posibles preguntas o resistencias, y planear la estructura emocional de tu intervención. Cómo vas a iniciar, qué tipo de energía vas a proyectar, cómo vas a cerrar. Durante la conversación, la clave está en escuchar con atención, no interrumpir, especialmente en videollamadas donde los solapamientos son incómodos, y mantener un lenguaje corporal abierto y activo, incluso si la cámara solo muestra tu rostro. Una sonrisa ligera, el contacto visual directo con la cámara, y una postura erguida, pero relajada son señales de presencia, de respeto por el tiempo y la atención del otro. Y después de la conversación, no olvides el seguimiento. Un simple gracias por tu tiempo o un resumen cordial de los puntos tratados puede elevar tu reputación profesional con un mínimo esfuerzo. En el universo de las redes sociales, donde la sobrecarga de información y la superficialidad son moneda corriente, tu forma de expresarte debe sobresalir no por su volumen, sino por su valor. Aquí es donde entra en juego tu imagen verbal, es decir, cómo suena sin estar presente físicamente. Una publicación, un comentario, una historia hablada, son más que piezas de contenido. Son extensiones públicas de tu personalidad y de tu criterio. Por eso, en lugar de buscar llamar la atención con frases grandilocuentes o ideas vacías, enfócate en crear pequeñas piezas de impacto, ideas claras, bien expresadas, que toquen un problema real y lo iluminen con una solución, una reflexión, una emoción compartida. No necesitas ser un gurú ni parecer infalible. De hecho, mostrarte humano, con matices, incluso con dudas bien planteadas, puede generar más conexión que pretender tener siempre la respuesta perfecta. El secreto para ser memorable en entornos digitales no está en la frecuencia ni en la cantidad, sino en la calidad emocional que dejas en cada interacción. Cuando alguien lee un mensaje tuyo y se siente visto, comprendido o inspirado, no lo olvida. Cuando en una reunión tú no solo hablaste, sino que hiciste sentir cómodos a los demás, incluso al más callado del grupo, te vuelves referencia. No por imponerte, sino por tu presencia emocional. Y para lograrlo, necesitas recordar una regla fundamental. En lo digital, la calidez no se improvisa, se intenciona. Haz preguntas genuinas. Usa palabras que indiquen que escuchas y consideras al otro.
Mantén una coherencia entre lo que dices en público y cómo tratas a las personas en privado. Esa congruencia emocional es la que, con el tiempo, construye tu reputación. Dominar la comunicación digital no es un lujo, es una necesidad para quienes quieren influir, liderar o simplemente convivir en este nuevo paradigma. No importa si trabajas desde casa, si gestionas un equipo a distancia o si solo usas las redes para compartir tus ideas. Tu forma de hablar, incluso cuando escribes, determina tu nivel de impacto. Así que cada mensaje, cada reunión virtual, cada publicación es una nueva oportunidad para hablar no solo con claridad, sino con intención. Y cuando esa intención nace del respeto, del deseo genuino de conectar y aportar, tu presencia digital se transforma en algo más que una voz entre miles. Se convierte en una huella emocional difícil de olvidar. Capítulo 11. Leer el lenguaje interno del otro mientras hablas. Mientras hablamos con alguien, lo que decimos es solo una parte del verdadero diálogo. Hay una dimensión invisible, más profunda, que revela lo que el otro siente, piensa y, a veces, hasta lo que quiere evitar. Leer el lenguaje interno del otro no es una habilidad mística, sino una destreza cultivable basada en la observación, la empatía y la sensibilidad al momento presente. Por ejemplo, una persona puede decir que está de acuerdo, pero su microexpresión de incomodidad o el leve apretón de sus labios pueden delatar una verdad distinta. Aprender a identificar cuando alguien miente o se siente inseguro no significa volverse desconfiado, sino afinar la percepción para entender con mayor precisión el estado emocional real del interlocutor. Las mentiras suelen venir acompañadas de desincronización entre palabras y lenguaje corporal, respuestas demasiado elaboradas o pausas antinaturales. La inseguridad, por otro lado, se manifiesta en el tono de voz tembloroso, el uso excesivo de muletillas, la mirada huidiza o gestos de autoprotección como tocarse el cuello o cruzar los brazos. No se trata de juzgar, sino de comprender. Cuando uno percibe estas señales internas, la conversación puede tomar otro camino más humano y empático. Leer emociones antes de que se expresen con palabras es una ventaja sutil pero poderosa. Una mirada que se ensombrece, una sonrisa que no involucra los ojos, un cambio súbito en la respiración, todo eso comunica. Y si estás presente de verdad, puedes anticipar estados emocionales antes de que se verbalicen. Esta habilidad permite ajustar la conversación a tiempo, ofreciendo contención cuando es necesaria, o reformulando una idea para evitar una reacción negativa. Detectar, por ejemplo, que alguien se está cerrando emocionalmente te da la oportunidad de detenerte y reabrir el espacio de conexión antes de que la conversación fracase. Lo interesante es que todos poseemos esta capacidad de leer más allá de las palabras, pero muchas veces la ignoramos porque estamos demasiado enfocados en lo que vamos a decir después. La escucha plena no es solo captar sonidos, sino captar energía, señales y tensiones. Es sentir, no solo oír. En ese estado de atención auténtica, lo que no se dice empieza a revelarse con claridad. Y es ahí donde se produce la verdadera comprensión entre las personas. ¿Qué hacer cuando detectas desconexión emocional? Lo primero es no seguir empujando. Cuando alguien empieza a desconectarse, se nota, su mirada se pierde, su cuerpo se retrae, las respuestas se vuelven mecánicas o monosilábicas. Muchos en ese momento insisten con más fuerza, intentando recuperar la atención, pero eso solo empeora la situación. La clave está en hacer una pausa, abrir un pequeño paréntesis emocional. Puedes decir algo como, siento que perdimos un poco la conexión, ¿está todo bien? O incluso simplemente reconocerlo con empatía. Parece que este tema no está resonando mucho, dime si prefieres hablar de otra cosa. Esa sensibilidad de percibir y verbalizar la desconexión con respeto puede salvar una interacción entera. A veces, basta con cambiar el ritmo, introducir una historia o mover el enfoque hacia algo más emocionalmente cercano. La reconexión no es lógica, es emocional, y para lograrla necesitas mostrar que estás realmente interesado en lo que la otra persona siente, no solo en lo que dice. Finalmente, saber cómo ajustar tu comunicación en tiempo real según las señales que el otro emite es una de las habilidades más sofisticadas que puedes desarrollar. Es como ser un músico que toca de oído, adaptándose al ritmo del otro sin perder su propio centro. Si la otra persona está acelerada, tal vez necesitas bajar la velocidad para calmar. Si está dubitativa, quizás una estructura más clara le ayude a seguirte. Si sientes entusiasmo, puedes sumarte con energía. La flexibilidad comunicativa es señal de inteligencia emocional. No se trata de cambiar tu esencia para agradar, sino de elegir la mejor forma de transmitir tu mensaje según el estado interno del otro. Esto requiere presencia,
paciencia y práctica. Requiere observar con curiosidad en lugar de juzgar, y ajustar con intención en lugar de reaccionar. Cuando logras leer el lenguaje interno de la persona con la que hablas y adaptas tu estilo con autenticidad, algo profundo sucede. La otra persona se siente vista, comprendida, y automáticamente se abre más. Y esa apertura es el terreno fértil donde nacen las conexiones verdaderas, las ideas que se siembran con profundidad y las relaciones que se sostienen más allá de una simple conversación. Capítulo 12. El silencio como herramienta de comunicación avanzada. El silencio, lejos de ser una ausencia de comunicación, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas y subestimadas dentro del arte de conversar. Saber cuándo callar no es solo cuestión de prudencia, sino de inteligencia emocional avanzada. Las pausas bien utilizadas imponen respeto. Cuando alguien habla con firmeza y luego guarda un breve silencio antes de continuar, crea una atmósfera de atención, una especie de subrayado invisible que le dice al otro, esto es importante, escúchame bien. En esos segundos de aparente vacío, el mensaje no se debilita, sino que se potencia. Una pausa estratégica puede hacer que una frase común se convierta en algo memorable, no por la complejidad de las palabras, sino por el peso emocional que se le otorga al espacio entre ellas. En contextos de liderazgo o negociación, dominar la pausa es sinónimo de poder. No por hablar más se lidera mejor. A menudo, quien se atreve a guardar silencio en el momento justo es quien marca la pauta de la conversación. El arte del vacío consiste en permitir que el otro llene con su contenido lo que uno ha dejado intencionadamente abierto. Si haces una pregunta y guardas silencio, la mayoría de personas, incómodas con el vacío, hablarán más de lo que tenían planeado. Esa extensión suele revelar verdades, inseguridades, deseos o conflictos que no habrían salido a la luz si hubieras llenado ese espacio con tus propias palabras. Esta técnica no solo sirve para obtener información, sino también para demostrar que sabes escuchar con profundidad. En el fondo, cuando callas intencionadamente, estás regalando presencia. Estás mostrando que no necesitas imponer tu voz, que sabes que el valor no siempre está en hablar, sino en sostener la energía del momento. Esto exige autocontrol, porque el impulso humano es llenar el silencio, romperlo. Pero cuando logras tolerarlo, incluso disfrutarlo, se convierte en una herramienta de impacto. Callar, en muchas ocasiones, genera más conexión que seguir hablando. Especialmente en momentos sensibles, cuando alguien atraviesa una emoción intensa, dolor, alegría, miedo, incertidumbre, decir algo puede resultar invasivo. A veces, basta con estar, con sostener la mirada, con asentir en silencio. Esos momentos de presencia plena comunican algo mucho más poderoso que cualquier palabra. Estoy contigo, te escucho, no necesito arreglar nada, solo acompañarte. Este tipo de silencio es profundamente humano y empático. Nos recuerda que la comunicación no se trata solo de transmitir ideas, sino de compartir estados internos. Y cuando ese compartir se da desde el silencio, la conexión se vuelve más auténtica, más emocionalmente pura. Las relaciones profundas se construyen no solo con palabras bien dichas, sino también con silencios bien compartidos. Utilizar silencios para crear impacto narrativo es una habilidad que distingue a los grandes comunicadores. En un discurso, una historia o una conversación crucial, un silencio bien ubicado puede ser el equivalente emocional de un golpe dramático. Cuando narras un momento importante y haces una pausa justo antes del desenlace, creas anticipación. Esa pequeña espera intensifica la emoción del otro. Lo mismo ocurre cuando, luego de decir algo fuerte o revelador, decides callar. No haces énfasis con tu voz, sino con tu ausencia. Dejas que la frase resuene en la mente del otro, sin interferencias. Ese espacio permite que lo dicho se asiente, que el otro lo procese y lo interiorice. Por eso, los grandes narradores saben que una historia no solo se cuenta con lo que se dice, sino con lo que se deja en el aire. El silencio, bien utilizado, puede ser tan expresivo como las palabras más elocuentes. Puede marcar el ritmo de una conversación, señalar un punto de inflexión, o simplemente decir esto importa sin decirlo. Requiere seguridad interna, dominio del momento y sensibilidad hacia el otro. Porque no se trata de guardar silencio por evasión o timidez, sino por estrategia, respeto o profundidad. A veces, el verdadero poder de una conversación no está en lo que se dice, sino en lo que se decide no decir. Y ese silencio, cuando es consciente, puede transformarse en el puente invisible que une las emociones más auténticas entre dos personas.
Quien aprende a usar el silencio como herramienta de comunicación avanzada ya no necesita llenar todos los espacios para ser escuchado. Su presencia, su mirada, su pausa, comunican tanto o más que cualquier palabra. Y eso es lo que realmente deja huella. Capítulo 13. La ciencia de generar confianza rápidamente. La confianza es la moneda emocional de mayor valor en cualquier interacción humana. Pero lo que muchas personas no comprenden es que esta moneda no se compra, no se exige y no se mendiga. Se gana, se construye, se cultiva. Y lo más fascinante es que, aunque algunos creen que esto toma años, en realidad, la confianza puede generarse en cuestión de minutos si sabes cómo activar los elementos psicológicos y emocionales correctos. La confianza no es un acto de suerte ni un regalo del otro, sino una arquitectura invisible que se construye desde tus primeras palabras, tu tono de voz, tu lenguaje corporal y, sobre todo, desde tu intención emocional. En este capítulo vamos a descubrir no solo cómo generar esa confianza rápidamente, sino cómo sostenerla de manera duradera, incluso cuando la conversación haya terminado. La clave comienza con un principio contraintuitivo: mostrar vulnerabilidad real, pero desde una posición de fortaleza interior. A muchas personas les aterra la idea de mostrarse vulnerables porque lo interpretan como debilidad. Pero la vulnerabilidad no es confesar tus fallos de forma descontrolada ni exponer tus heridas como un grito de auxilio. Es, en realidad, un acto de valentía comunicativa. Es decirle al otro: soy humano, como tú, pero sin perder el control de la narrativa. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta cómo lograste un éxito, puedes mencionar las dudas o dificultades iniciales que enfrentaste, no para que te compadezcan, sino para que comprendan que tu camino no fue perfecto. Esto genera identificación, humanidad y conexión. La clave está en compartir para conectar, no para buscar aprobación. Ahora bien, construir confianza requiere activar los 3 niveles de confianza conversacional. El primero es la confianza de intención, que se da cuando el otro percibe que no estás ahí para manipularlo, sino para aportar. Aquí tu lenguaje debe ser claro, directo pero empático. Evita frases cargadas de dobles intenciones o sarcasmos que puedan generar desconfianza. El segundo nivel es la confianza de competencia, donde el otro necesita sentir que sabes de lo que hablas. No se trata de impresionar, sino de comunicar con claridad, estructura y ejemplos. La tercera es la confianza emocional, que surge cuando la persona percibe que puede ser auténtica contigo sin ser juzgada. Aquí entra en juego tu capacidad de escuchar sin interrupciones, validar sin imponer y sostener el espacio emocional del otro con respeto. Pero más allá de las palabras, existen señales inconscientes que pueden construir o destruir la confianza en segundos. El contacto visual, por ejemplo, debe ser firme pero no invasivo. Mirar a alguien cuando hablas le transmite que eres honesto. Asentir con la cabeza mientras escuchas no solo demuestra interés, sino que también reduce la tensión del interlocutor. El ritmo de tu voz, si es estable y pausado, genera seguridad. Incluso el ángulo de tu cuerpo, si está ligeramente orientado hacia la persona, puede decirle sin palabras: estoy contigo. Por el contrario, gestos como cruzar los brazos, mirar el celular o interrumpir con frases como eso ya lo sé, destruyen la credibilidad en cuestión de segundos. Las personas no confían en quienes las hacen sentir pequeñas o ignoradas, confían en quienes las hacen sentirse vistas, escuchadas y respetadas. Además, es fundamental entender que la confianza no termina cuando finaliza una conversación. Si quieres que tus relaciones se profundicen y no se queden en la superficie, debes mantener ciertos hábitos de continuidad emocional. Por ejemplo, después de una conversación significativa, enviar un mensaje corto reafirmando una frase poderosa que la otra persona dijo puede marcar la diferencia. Frases como me quedé pensando lo que dijiste sobre, o gracias por compartir eso, me hizo reflexionar, construyen puentes emocionales de largo plazo. También puedes demostrar coherencia entre lo que dijiste y lo que haces. Si prometiste enviar algo, hazlo. Si ofreciste ayuda, cumple. La confianza se fortalece cuando tus palabras tienen consecuencia práctica. Por último, nunca subestimes el poder de hacer sentir al otro emocionalmente seguro en tu presencia. Una persona se abrirá contigo solo si percibe que puede ser ella misma sin ser corregida, juzgada o dominada. Esto no significa estar de acuerdo con todo, pero sí saber expresar desacuerdos sin poner en peligro el vínculo. Preguntas como ¿cómo te sientes con eso? ¿O quieres que opine o solo necesitas que te escuche? Son herramientas de conexión profunda. La verdadera habilidad de hablar con cualquier persona no está en tener los mejores argumentos,
sino en crear un espacio emocional donde el otro se sienta suficientemente seguro para mostrarse como es. Y cuando logras eso, ya no estás solo comunicando, estás dejando una huella emocional duradera. Conclusión: comunicarte mejor es cambiar tu realidad. Cuando finalmente descubres que puedes hablar con cualquiera, sin miedo, sin inseguridad, sin ese nudo en la garganta que antes te hacía dudar, te das cuenta de que no solo estás comunicándote mejor, estás transformando tu vida desde la raíz. La comunicación deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente, uno que conecta tu mundo interno con las oportunidades externas. Hablar con claridad ya no es un lujo, es tu nueva forma de vivir. Te mueves con seguridad, eliges tus palabras con calma, y cada vez que lo haces, generas una nueva realidad. Ya no estás en modo reactivo, esperando que la vida decida por ti. Ahora diriges, eliges, influyes. Tu voz se convierte en un instrumento de creación, de liderazgo y de presencia. Y ese cambio no solo se nota afuera, también se siente adentro. Porque cada vez que hablas con propósito, reafirmas tu autoestima. Cada vez que expresas con confianza lo que antes callabas, estás reconstruyendo tu identidad. La voz que proyectas es reflejo directo de la historia que estás dispuesto a contar, del valor que te das y de la seguridad con la que caminas. Es allí donde las palabras ya no son solo palabras, son una manifestación del respeto que has aprendido a tener por ti mismo. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que se cultiva con intención diaria. Se construye en las pequeñas decisiones, al detenerte antes de responder con impulso, al escuchar activamente en lugar de imponer, al hacer pausas con presencia en vez de llenarlas con ruido innecesario. Practicar no es repetir discursos frente al espejo, es aprender a leer el momento, el ambiente, al otro y a ti mismo, todo en tiempo real. La práctica diaria de hablar desde tu verdad, sin adornos ni máscaras, te entrena para ser congruente. Y esa congruencia es la base de toda comunicación poderosa. No necesitas tener la voz más fuerte, ni las palabras más complicadas. Necesitas tener intención, autenticidad y respeto por ti y por tu interlocutor. Es ahí donde nace el verdadero impacto comunicativo. La gente no recuerda exactamente lo que dijiste, pero siempre recordará cómo los hiciste sentir con tus palabras. Si puedes cultivar esa habilidad, no solo destacarás en cualquier conversación, sino que te volverás inolvidable en la mente de los demás. Y todo esto, este camino que iniciaste por querer comunicarte mejor, termina siendo mucho más profundo de lo que pensabas. Porque no solo mejoras tu forma de hablar, redefiniste cómo te relacionas con el mundo. Ya no pasas desapercibido, ya no te escondes en el silencio incómodo, ya no permites que otros decidan por ti simplemente porque no supiste expresarte. Ahora ocupas tu lugar. Y ese lugar no se gana alzando la voz, sino comunicando con verdad. Cada conversación se convierte en una oportunidad de dejar un legado. No importa si estás frente a una cámara, en una sala de juntas, en un mensaje de voz o hablando con un ser querido. Si lo haces con intención, lo que dices deja huella. Y ese legado no se mide en cantidad de palabras, sino en profundidad de conexión. Porque al final, hablar bien no se trata solo de sonar inteligente, se trata de construir puentes donde antes había muros. Se trata de conectar. Y cuando logras eso, tu realidad cambia. ¿Por qué cambias tú? Porque decides ya no quedarte callado. Porque eliges cada palabra como una forma de expresar lo que verdaderamente eres. Y eso, sin duda, es el principio de una vida vivida con mayor conciencia, poder y presencia. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.